Derechos humanos y derechos fundamentales. Seguro que hemos oído estos términos mil veces y a menudo los usamos como si fueran lo mismo. ¿Pero lo son de verdad? Pues la respuesta es que no. Y es más, la diferencia que hay entre ellos esconde una de las tensiones más grandes de nuestro mundo. ¿Quién tiene derecho a tener derechos y quién se encarga de garantizarlos? Vamos a desentrañar este asunto. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran dilema. A ver, ¿los derechos son algo que tenemos simplemente por existir, por ser humanos? ¿O son más bien un privilegio que nos otorga un país cuando nos da la ciudadanía? Ojo, porque la respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Define quién está bajo el paraguas protector de la ley y quién, lamentablemente, puede quedarse fuera. Vale, para aclararnos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a hablar del ideal, de los derechos humanos con mayúsculas. Luego bajaremos a la tierra, a la realidad de los derechos fundamentales. Veremos la paradoja que se crea con esto de la ciudadanía, cómo los estados intentan manejarla y, finalmente, qué significa todo esto en el mundo globalizado de hoy. Pues venga, vamos al lío. Empezamos por el principio de todo, por la idea más pura. Los derechos humanos como un gran ideal universal. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de algo grande, de una idea. Son esos principios que en teoría tenemos todos, sin importar dónde hayamos nacido. Son anteriores a cualquier ley, a cualquier Estado. Pensemos, por ejemplo, en la famosa Declaración Universal de 1948. Se concibió como eso, como un ideal común, una aspiración, un compromiso moral para las naciones, pero que en su origen no tenía la fuerza de una ley que pudieras exigir en un juzgado. La idea clave aquí, la fundamental, es que estos derechos se consideran innatos, o sea que naces con ellos. No es que venga un gobierno y te los conceda, no, ya existen de por sí. El papel del Estado, en teoría, no es crearlos, sino simplemente reconocerlos. Son, por así decirlo, los cimientos filosóficos sobre los que se intenta construir cualquier sistema de justicia. Muy bien, ya tenemos el ideal, la filosofía. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Es el momento en que los derechos humanos bajan del cielo de las ideas y aterrizan de golpe en el mundo real de las leyes. Y así es como nacen los derechos fundamentales. En esencia, son los derechos humanos que un país ha cogido y los ha escrito en su libro de reglas más importante, la Constitución. Al hacer eso, ¡pum!, dejan de ser solo un ideal bonito. Se convierten en algo legalmente vinculante, algo que se puede exigir ante un tribunal. Es la traducción de una idea moral a una norma jurídica concreta y palpable. Aquí lo vemos, negro sobre blanco. Por un lado, derechos humanos, universales, filosóficos para toda la humanidad. Por otro, derechos fundamentales, nacionales, legales, ligados a un Estado concreto. Uno es un compromiso moral global, el otro una obligación legal dentro de unas fronteras. Esa es la gran distinción. Pero claro, justo aquí es donde surge el problema, porque al intentar proteger esos derechos, al convertirlos en una ley nacional, se crea una consecuencia totalmente inesperada: la exclusión. El punto crucial es este: para que un derecho se pueda exigir de verdad, lo tienes que vincular a un sistema legal, a una constitución y, por tanto, a un Estado. Y en el mismo momento en que haces eso, trazas una línea, una frontera, y de repente hay gente dentro de ese sistema y gente fuera. Esta cita de Javier de Lucas lo resume a la perfección. La ciudadanía, que es la herramienta que hemos creado para garantizar los derechos, se convierte también en una barrera. Lo que se proclama como universal choca de frente con la realidad de las fronteras y la necesidad de tener una nacionalidad. Así que el problema se puede desglosar de esta forma. En la práctica, los derechos fundamentales no están pensados para el ser humano en abstracto, sino para el ciudadano concreto. La protección legal deja de basarse en nuestra humanidad compartida y pasa a depender de un pasaporte. El ser humano universal se queda en la teoría, y lo que cuenta de verdad es el ciudadano nacional. Entonces, ¿cómo intentan los sistemas jurídicos gestionar esta tensión? Bueno, pues el constitucionalismo moderno nos ofrece principalmente dos grandes respuestas sobre cuál debe ser el papel del Estado en todo esto. Y es importante recordar algo: la legitimidad de cualquier Estado moderno se basa precisamente en su promesa de proteger los derechos. La gran pregunta no es si debe hacerlo, eso se da por hecho. La gran pregunta es cómo lo hace. Y aquí están las dos grandes corrientes. Por un lado, la visión liberal, que ve los derechos como un escudo. Son límites para decirle al Estado: oye, de aquí no pases, no te metas en mi vida. Es una libertad de no interferencia. Y por otro lado, la visión social, que los ve como objetivos a alcanzar. Aquí no basta con que el Estado no moleste, tiene que actuar, tiene que hacer cosas para que esos derechos sean reales. Para que se vea claro con ejemplos, un Estado de corte más liberal se centrará en proteger la libertad de expresión, asegurándose de que nadie la limite.
En cambio, un Estado con una visión más social irá más allá, creando, por ejemplo, sistemas públicos de sanidad o de educación para garantizar activamente esos derechos para todos. Y ahora traigamos toda esta discusión al presente, porque las ideas de soberanía y de ciudadanía, que son el centro de todo esto, se están enfrentando a fuerzas globales que las desafían por completo. La globalización, las migraciones, la integración regional, el mundo está más interconectado que nunca. Y en este escenario, el modelo tradicional del Estado-nación como único guardián de los derechos empieza a mostrar sus límites, empieza a hacer agua. Lo que está surgiendo es un sistema mucho más complejo, como con varias capas. Ahora tenemos organismos internacionales, como los tribunales europeos, que crean una protección por encima de los propios estados. Y vemos paradojas increíbles, como que los acuerdos comerciales garantizan la libre circulación de mercancías mucho mejor que la de personas. El poder de dar o quitar derechos ya no reside únicamente en la capital de un país. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, pero con una perspectiva completamente nueva. Si nuestra realidad es global, si estamos todos conectados, ¿puede un derecho ser de verdad fundamental si no es universal? Esta es, sin duda, la gran paradoja de nuestro tiempo, y una que, desde luego, aún estamos muy lejos de resolver.